Shalom, queridos amigos, bienvenidos una vez más a su clase de Mishnei Torah, Yatzaká, del Rambam. Estamos en el Sefer Hamadá, en este caso, ¿verdad? Estudiando las mitzvot, en este caso, que son haze o positivas. El día de hoy traemos dos mitzvot muy importantes que vamos a estudiar, y la primera es, en este caso es fijar Metsuzot como expone y escríbela sobre los marcos de tu casa, tal como está escrito en el libro de Devarim o Deuteronomios 6:9, o sea, capítulo 6, versículo 9. Vamos a entender que cómo se hace esta mitzvah, por qué es importante esta mitzvah y todo lo relacionado a esto. Bien, según este precepto se nos ordena colocar una mezuzá, en este caso es un pergamino. Y ya sabemos que este pergamino debe hacerse de un material, de una piel de un animal kasher. Y en este caso, vamos a especificar también que debe hacerlo un sofer stam, un rabino especializado para ser escriba, que ha hecho su especialización en esto, ya que él tiene esta experiencia, puede escribirlo de una mejor manera y todo sea kasher. Entonces, en esta orden de ideas, como hemos mencionado, que es un pergamino, y que las ponemos en este caso en las jambas de las puertas, o sea, en los marcos de nuestras puertas. ¿Dónde aprendemos esto? Lo aprendemos pues como está expuesto en Devarim 6, del versículo 9, del versículo 4 al 9. Y también encontramos también en Devarim 11, del versículo 13 al 21. Entonces, esta es una mitzvah que Akadosh Baruj Hu le dio a los hijos de Israel, que debemos de tener puesto en nuestras casas. Bien, esto es citado también en las palabras de Akadosh Baruj Hu, como menciona, y escríbelas en los marcos de tus casas y en tus portones. Ya hemos dado los mekorot en este caso, que es de Barim 6, versículo 9. Este precepto es citado una vez más también. Este precepto es citado una vez más en la Torah. En este caso, lo encontramos también en Deuteronomios o Devarim 11:20. Ahora, ¿qué contiene la mezuzá? La mezuzá contiene las parashot del Shema, y contiene también la parashá que dice Be'aya im Shemo. ¿Ya? Esto es bien importante tenerlo muy en cuenta. Esto es lo que ahora nos dice también en Masejet Menachot 28a, que si en este caso la mezuzá le hace falta una letra, o le hace falta, o está borrada, o las letras están demasiado juntas, entonces esta mezuzá se vuelve pasula o pasul, ok, completamente, no es caché. Y sabemos que en este caso también, queridos amigos, tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy por hoy la gente es muy imaginativa y a veces resulta y producen o reproducen mezuzot, pero no caché. Las hacen de papel y son, en este caso, es un poquito complicado, porque ya sabemos que no se cumple la mitzvah en ese sentido. Ahora, como he mencionado, todo este precepto lo encontramos también explicadas en el Masejet Menachot, para aquellos que tienen un Talmud y quieran estudiarlo y aprenderlo, ahí lo pueden encontrar. Ahora, vamos a concluir con respecto a esta mitzvah. El objetivo de este precepto, ¿cuál es el objetivo? Así como el de los tres anteriores que hemos estudiado. ¿Cuáles fueron los estudiados que estudiamos anteriormente? Primero fue el tefilín de la cabeza, luego el tefilín del brazo, luego hablamos sobre los tzitziot. Ahora Kadosh Baruj Hu nos dice que debemos poner en nuestras jambas de nuestras puertas, poner mezuzot. Explica Maimónides, en este caso Rambam, de la forma siguiente. Uno está bajo la obligación
la obligación de prestar atención a la observancia del precepto de la mezuzá. ¿Por qué? Por cuanto que se trata de una obligación que nos incumbe a cada uno de nosotros, de modo que cuando entremos o salgamos y realicemos y de modo cumpliremos al imperativo, en este caso, recordando la unicidad de Akadosh Baruj Hu. O sea, que cada vez que tú entras a un Beit Knesset o una sinagoga, un Beit Midrash, a una casa de un judío, vas a encontrar una mezuzá en la entrada de su casa y en sus habitaciones. Hay un lugar donde no se pueden poner mezuzot, en donde en los baños y en los showers, en los lugares donde hay regaderas, o en este caso, los baños turcos que se le dicen, en este caso, está prohibido poner mezuzot. También está prohibido poner mezuzot en los sucot, en la azúcar. En la azúcar, no podemos poner en la azúcar en mezuzá, ya que la mitzvah que nos dice en este caso es de que donde tú habitas has de poner mezuzá. Ahora, ¿por qué no se ponen los baños? Ya que en este lugar hay duma, hay impureza y no podemos poner algo que es santo en un lugar donde hay impureza. Aparte de, la persona se desnuda y eso provoca que está sin pudor alguno. Entonces nosotros cuando estamos ante la presencia de Kadosh Baruj Hu, siempre andamos vestidos bien y conforme a la halajá que nos corresponde a nosotros en nuestras vestimentas. Ahora, ya que nos dice entonces el Rambam, por cuanto se trata de una obligación que nos incumbe a cada uno de nosotros, de modo que cuando entremos y salgamos, realicemos y demos cumplimiento a este mandamiento imperativo de recordarnos la unicidad de Akadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre. En consecuencia, debemos amarle, respetarle y así levantarnos de nuestro letargo. ¿Qué letargo? De nuestro sueño, ya que a veces cuando estamos en ciertos lugares donde no hay mezuzá, entonces podemos hacer, a veces podemos creer, podemos hacer muchas cosas indebidas. Entonces, nosotros sabemos que hay mezuzá en nuestra casa, en nuestras habitaciones, sabemos que está la Shejinah, la presencia de Kadosh Baruj Hu en esa casa y tenemos que tener el respeto debido, en este caso, a su nombre, ya que te está puesto en ese pergamino, está escrito su nombre. Por ende, tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos a un Beit Knesset, un Beit Midrash, o en este caso a la casa de un judío que es temeroso Kadosh Baruj Hu y tiene mezuzot en su casa, ya que está Kadosh Baruj Hu, su nombre está en ese lugar. Entonces nos despertamos de ese letargo y pensamos, uy, hay que tener temor a Hashem. Y en este caso también nos aparta de errores y nos aparta también de vanidades pasajeras, ya que a veces nosotros al no tener mezuzot no empezamos a tener temor dentro del hogar. Y esto es una protección también para tu hogar, querido amigo, querida amiga judío, para que tú obtengas una protección de Hashem, reconociendo que no existe nada permanente más que solo Akadosh Baruj Hu, quien es la roca y es la fuerza de este mundo. Y también nos dice en este caso que el Ramán, y que podamos así retornar de inmediato a la verdadera visión de Hashem del mundo y logremos caminar en consecuencia por la senda de la rectitud de la bondad. O sea que a través de esto nosotros ya tenemos un temor. Temor, primero amor. Recordemos esto, no podemos hacer una mitzvah solamente por temor, debemos hacer la mitzvah con amor. Primero tengamos amor y después tengamos temor, porque cuando nosotros hacemos los mitzvot con amor, es mucho mejor. Esto ya hemos hablado muchas veces, se compara a un tzipor, a un pájaro que solo vuela con una ala, en este caso pongámoslo que solo sea por temor, va a tratar de volar, pero no va a volar. Pero si lo hacemos con amor y con entendimiento, y ahorita estamos estudiando en este caso los mitzvot y saber cuál es la importancia.
Entonces ya lo vamos a entender y vamos a hacerlo con amor, ¿verdad? Entonces, dicen nuestros ajamín de antaño, aquel que tiene puesto tefilín sobre su cabeza y sobre su brazo y tzitzit en sus vestimentas y tiene fijada una mezuzá en su puerta, lo ayudan a evitar el pecado. Wow, interesante. Por cuanto posee diferentes elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Ya dijimos, tefilín de la cabeza, tiene su tefilín del brazo, tiene puesto su tzitzit, tiene mezuzó en su casa. Entonces, esto lo va a proteger de que haga verot, que haga pecados. Estos elementos, como he mencionado, da referencia a que le recordará sus múltiples responsabilidades como Yehudi, siendo estos precisos elementos, en este caso, los malajim, guardianes, que lo cuiden. O sea, Kadosh Baruj Hu dice, mira a mi siervo, guarda los mitzvot, ve y acompáñalo. Ya como está dicho, el ángel de Hashem rodea a quien le temen y lo salva, tal como está escrito en el libro de Tehilim 30, 34:8. Y lo encontramos en Menajot 43b. Ahora, el bendito sea y sea misericordioso en este caso y que podamos seguir cumpliendo esta mitzvah de poner y fijar una mezuzá en nuestras casas. Alguien me hizo una pregunta. Rabino, ¿uno puede fijar su propia mezuzá? Sí, puedes fijarla, tú mismo. Pero también sería alegre que invites a tu rabino a que fije mezuzot en tu casa. Invites gente y hagan una ciudad. Cuando usted compró una casa o adquirió una nueva casa o en este caso tienes un nuevo negocio, invita en este caso para que puedan hacer una comida y hacer una bendición sobre ese lugar. Ahora vamos a estudiar en este caso la mitzvah 16. ¿Qué nos dice la mitzvah 16? Dice, reunir al pueblo para escuchar la Torah al finalizar la Shemitah, que la Shemitah es el séptimo año. Como expone, reúne al pueblo, tal como está escrito en el libro de Barim 31, en capítulo 31, versículo 12. Este precepto se nos ordena en este caso que todo el pueblo de Israel se reúna en asamblea el segundo día de la festividad de Sukkot, al final de cada séptimo año. Ya sabemos que ese séptimo año, Shemitah. Y que se lea en voz alta determinados capítulos del libro de Deuteronomio. Este precepto es citado en las palabras de Akadosh Baruj Hu como cita en la Torah Kedoshá y dice, deberás reunir al pueblo, y en este caso estamos incluyendo el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Estamos hablando hombres, mujeres, niños y al prosélito que vive en tus poblaciones, tal como está escrito en el libro de Devarim 31, versículo 12. ¿Qué quiere decir esto, querido amigo? Que aún hasta el prosélito, el converso, debe estar presente en esa asamblea. O sea, una convocatoria general en Jerusalén, en el Bet Hamidash. Ahora, en el tratado Kiddushin, la Mishnah cita y dice, la observancia de todos los preceptos positivos que deben realizarse en un tiempo determinado no le concierne o no es partidaria en este caso a las mujeres. ¿Dónde aprendemos esto? En Kiddushim 34a. Pero también hicieron una pregunta en el Talmud. ¿Y cuál es esta pregunta?
No es necesario de la asamblea un precepto positivo que depende de tiempo determinado y es, sin embargo, obligatorio para las mujeres. Y la respuesta fue esta. Y a la conclusión que llegaron nuestros jajamín fue esta. Esta regla no aplica cuando incumbe a todo el pueblo, excepto en las excepciones, en esta excepción. O sea que aquí la mujer está obligada a estar presente en este momento. Vemos, por lo tanto, que nuestros jajamín consideran dicha asamblea un precepto positivo. Hace las disposiciones de este precepto, queridos amigos, sobre cómo se debe leer, quién debe leer eh, quién debe leer o qué se debe leer con respecto a lo que está en la Torá. Está escrito en el capítulo séptimo del Tratado Sotá. O sea que aquellas personas que quieren investigar, tienen un Talmud, pueden ir al Tratado Sotá e investigar sobre ello. Ya hemos hablado en este caso que la Shemitah son 7 años que se cuentan y luego el séptimo año también se perdonan deudas, se liberan esclavos y todo esto. Ahora, vamos a concluir con respecto a la mitzvah, con respecto a reunión del pueblo en el santuario en la festividad de Sukkot. Ahora, la lectura de dicha asamblea, como está prescrita en el precepto, serán dictaminadas y convocadas por el Melech de Israel, el rey de Israel. Se presentaba en este caso, el rey se preparaba una tarima sobre, no el rey, sino que en este caso era el presidente del templo, preparaba todo, preparaba una tarima de madera en lo alto del templo donde tomaban asiento. Y el oficiante del templo agarraba un sefer, Torah, y lo entregaba al presidente del templo. Y el presidente del templo se lo entregaba, en este caso, al asistente del sumo sacerdote o al Cohen Gadol. Y el asistente se lo pasaba, como ya mencioné, al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, se lo pasaba, en este caso, al rey de Israel, quien al recibirlo procedía a la lectura de la Torá. Entonces, pronunciando todos los mandamientos que concernían que todo Israel tenía que escuchar. ¿Dónde aprendemos esto? Lo aprendemos de Sotá 41a. Por tanto, la lectura como las bendiciones que se pronunciaban relacionadas al texto, en este caso, se recitaban en hebreo. No había ninguna otra lengua que se tenía que hablar más que todo en hebreo. Y en este caso, sabemos que habían prosélitos, tal vez que se habían recién convertido y no sabían el hebreo. Dicen nuestros jajamín que recomiendan, en este caso, o recomendaban que ellos tratasen de oír lo mejor posible y tener reverencia en ese momento, porque estaban escuchando palabras de Torah. Y deberían de tener admiración y reverencia en ese momento. Y también deberían de estar regocijándose, ya que es como que si él estuviese en ese mismo momento en el Arsinaí. Incluso los más grandes sabios, en este caso, los que sabían la Torá, como decimos en mi país, de pe a pa, o en este caso, de Aleph, la tap. Entonces, ellos tenían que estar callados y escuchando las palabras del rey, en este caso, escuchando lo que está diciendo el rey, con gran devoción, mientras que aquel que no podía oír debía prestar seria atención y dirigir su corazón hacia la lectura de la Torah. Habiendo señalado la Torah, esos textos con expreso propósito de afianzar nuestra verdadera fe, para que uno se considere a sí mismo como si hubiera acabado de ordenar escucharla.
y la estuviera escuchando directamente de la boca de Akadosh Baruj Hu, como fue en el Ar Sinai, ya que el Melech no es más que un emisario con el poder de proclamar las palabras del santo, bendito sea él, Akadosh Baruj Hu. Ahora, ¿qué es lo que leía el rey en ese día de la Shemitah? La lectura que el rey consistía en las siguientes porciones, y son estas. Lo que está en Devarim 1, del 6 al 9, Devarim 6, perdón, de Devarim 11, del 13 al 21, y Devarim 14, del 22 al 28, y 28 al 69. Estos son los Mekorot que leía en este caso el rey de Israel cuando se leía en el año de la Shemitah. Esto ha sido la clase del día de hoy de Mishneh Torah. Son dos mandamientos muy importantes que estamos aprendiendo todos. Así que, Shalom, Kol Tuv, se despide el rabino Yohanan Ben Halevi.